Bueno, vamos a pasar, si le parece bien, a la mesa con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya, que pues esta mesa de los lunes que tenemos con ellos, y en esta ocasión pues vamos a abordar temas que hemos tenido un poco en la palestra y que próximamente estaremos abordando también más a profundidad. Por lo pronto, si podemos darle la incorporación a ellos, que ya se va incorporando Federico Anaya con nosotras y con nosotros, y que vamos a hablar de algunos temas que han estado ahorita en los medios de comunicación, menos un tema que no necesariamente ha estado ahí en los visores, que tiene que ver con un caso de un zapatista desaparecido, y que es un caso que llegó hasta la Corte Penal Internacional. Ya se encuentra por ahí Federico Anaya. Órale, ahora sí, pero galancísimo, el maxi abogado. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días. Bien, compañeros, ¿cómo ha estado? Buenos días. Buenos días, mi querido Federico. Pues bueno, vamos a esperar también ahorita, en un momento más se estará incorporando David Peña. David Peña, que es también de los que había propuesto algunos de los temas. Federico, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí, ayer en la noche estaba checando la audiencia en la Corte Interamericana del caso de Sabanilla. Muy interesante. O sea, ¿sí te pudiste echar todo el video? No las 4 horas, pero sí los argumentos principales. Bueno, pues qué bueno que sí, que tuviste tiempo. Y bueno, de eso vamos a platicar precisamente porque ahí el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas pues ha estado llevando este caso que pues ha sacudido en el Fraibas, un tema muy importante en las comunidades zapatistas. También lo es la desaparición de Antonio González, y que se ha estado peleando por el reconocimiento de contexto de contrainsurgencia del Estado mexicano. Estamos hablando, recuerde, del periodo de gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando se dio esta situación de la desaparición de este compañero, Antonio González, y pues que no necesariamente hay buenas señales o buenas respuestas por parte de la Corte. Federico, ¿cuál es el balance que tú tienes de este proceso? ¿Cómo lo ha llevado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas? La respuesta que has tenido la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son tus piensos ahí? A ver, primero, no es la Corte Penal Internacional, es la Corte Interamericana. Perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cierto, sí. Sí, La sí. semana pasada, la Corte tuvo su audiencia, la audiencia final de este caso. Entonces, todavía no sabemos qué es lo que la Corte va a decidir. Pero el caso es interesante porque para quienes no son abogados, les va a sonar que se está discutiendo medio pelo berrana calva y que la discusión es demasiado complicada. ¿Por qué? Traduce eso. A ver, en el caso de Antonio González, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia que hace la investigación de la violación de derechos humanos, ya descubrió y ya resolvió que hubo violaciones de derechos humanos graves y que son atribuibles al Estado mexicano. De hecho, ya hay un informe de artículo 51, que es el informe de fondo final, y el Estado mexicano ya aceptó ese informe. Y en la audiencia de la semana pasada, uno de los argumentos del gobierno mexicano era, bueno, si yo ya acepté que hubo violaciones de derechos humanos y que el Estado mexicano es responsable de ellas, ¿por qué la Comisión Interamericana envió este caso a la Corte Interamericana? Explicación, para comparar con lo que está más acostumbrada la audiencia mexicana a entender de procedimientos jurídicos, la Comisión Interamericana es una especie de etapa de investigación parecida al Ministerio Público, por decirlo algo,
que presenta luego una acusación en contra del Estado, que sería el juzgado penal, pero el Estado puede rendirse, puede allanarse antes, puede decir, sí, yo cometí las violaciones de derechos humanos, entonces acepto mi responsabilidad y paso a repararlo. En el caso de Antonio, ya ocurrió tanto la aceptación del gobierno mexicano como el inicio de las reparaciones. Entonces, la primera pregunta que tenía que resolverse la semana pasada en la audiencia era ¿por qué estaba el asunto en la Corte? Y ahí es muy clara la posición del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé. Están en la Corte porque aun cuando el gobierno mexicano aceptó la responsabilidad, no ha cumplido de manera cabal y seria con los compromisos que había asumido. Por ejemplo, para ofrecer la disculpa por los hechos, se tardó muchísimo tiempo y al momento de hacer la disculpa, la única persona de las varias personas funcionarias que hablaron al momento de la disculpa, que sabía de lo que estaba hablando, era Alejandro Encinas. Todos los demás funcionarios que hablaron para disculparse no conocían el caso y eso causó una profunda indignación a las víctimas, a la familia de Antonio, porque no se estaban tomando en serio el asunto. Entonces, las víctimas estaban porque el asunto se llevara a la Corte, primero. Segundo, entre que terminó el proceso en la comisión y empezó el asunto o se llevó el asunto a la Corte, aparecieron algunos elementos que permitían reabrir el caso para profundizar. Y aquí otro pelo de rana calva. El gobierno mexicano aceptó que hay un contexto de contrainsurgencia. Es una cosa interesante porque ahí sí no estoy de acuerdo con la manera en que el Fraiba ha estado explicando el caso. ¿En qué no estás de acuerdo? En que no ha habido reconocimiento del contexto de contrainsurgencia. Sí lo ha habido, tan lo hubo que se reconoció el informe de fondo de artículo 51. Y ese informe incluye toda una primera parte que es el contexto, donde se habla del plan de contrainsurgencia Chiapas 94, de cómo se formaron los grupos paramilitares, de cómo el grupo paramilitar Paz y Justicia estaba operando en la región donde vivía Antonio, que es la víctima, etcétera. Entonces, todo eso sí está reconocido. El problema grave es este. La persona que acompañó a Antonio inmediatamente antes de que desapareciera, bueno, en aquel momento, 1999, era un joven que toda la comunidad de Antonio dice que era parte del grupo paramilitar Paz y Justicia. Pero el problema es que realmente no había manera o no hubo manera ante la Comisión Interamericana de probar que ese joven que fue el último que acompañó a Antonio antes de que desapareciera fuera realmente miembro de Paz y Justicia. Y en ese punto, la Comisión Interamericana dijo, no tenemos pruebas determinantes que nos digan que esta persona era parte de Paz y Justicia, y ese era el punto que estaba pendiente. Apareció algún elemento de prueba que nos permitiría decir, no, sí, este joven sí era parte de Paz y Justicia y por lo tanto Corte Interamericana modifica lo que encontró la comisión para reconocer eso también. Y eso también es una buena razón para llevar el asunto a la Corte Interamericana. Bueno, esa es la explicación del caso. A mí me parece un caso muy interesante porque también nos muestra los límites del sistema interamericano. Pensemos que la desaparición de Antonio ocurrió hace 24 años, un cuarto de siglo. Y lo que acabo de explicar nos dice qué lento puede llegar a ser el sistema interamericano para descubrir elementos fuertes y duros de la realidad. Y esos son los límites del sistema interamericano, pero por otro lado tiene ventajas. Una cosa que sí me pareció tremenda, y cierro con esta y otra pequeño detalle. Cuando el gobierno mexicano se defendió ante la Corte Interamericana la semana pasada, el representante central es Salvador Tinajero, que hoy en día es un diplomático que ya lleva
muchos años ahí, pero que en aquellos años, Ernesto, en los años 90, era el abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de María Clara Acosta. Es decir, estaba del lado en el campo social de los defensores de derechos humanos, ONGs, igual que el FRAIM. Entonces, oír a Salvador Tinajero argumentando en defensa del Estado, a mí me dio mucho dolor, pero aparte también mucha tristeza. ¿Por qué? Porque Salvador está haciendo argumentos completamente leguleyos y formalistas. Está tratando de salvarle la cara a un gobierno contra el cual él litigó y peleó en aquellos tiempos. Lo cual es perverso, es tonto, es, en mi opinión personal, es una tradición personal. Por otro lado, los argumentos eran bastante malos y alguno de los jueces a la hora de preguntarle al gobierno dijeron, a ver, explíqueme su argumento porque no entendí qué es lo que usted está pretendiendo decir. Lo cual nos demuestra que la mentira siempre aparece. Ahora, ¿cuál es el centro de esa mentira? Y con eso sí termino ahora. Salvador Tinajero dijo que la Corte Interamericana no es el lugar para establecer cómo ocurrieron los hechos históricos. Es una verdadera tontería. La verdad jurídica no va a ser nunca la verdad histórica, sociológica, compleja. En eso estaríamos de acuerdo. Pero el problema es que las víctimas de derechos humanos, ¿a dónde más pueden ir después del caos que fueron las investigaciones de este y muchos otros casos en Chiapas, después de la falta de justicia dentro de México para este tipo de violaciones de derechos humanos? Tienen que ir al sistema interamericano y el sistema interamericano tiene que decir qué fue lo que ocurrió históricamente. Y lo que ocurrió históricamente es que hubo una rebelión campesina indígena encabezada por el EZLN y luego el Estado mexicano y sus Fuerzas Armadas organizaron una contrainsurgencia para contrarrestar. Y en el contexto, eso, que la comisión ya dijo que ya aceptó el gobierno mexicano, en ese contexto ocurrió esta violación específica de derechos humanos. Entonces, que Salvador Tinajero, que luchó contra eso hace un cuarto de siglo, ahora venga a decirnos que este no es el lugar para encontrar la verdad histórica, es una vergüenza. Gracias, mi querido Maxi Abogado Federico Anaya. Ya está David Peña. Buenos días, David. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Creo que tienes el volumen un poquito abajo. ¿Crees que lo puedes tratar un poquito? Órale. Listo, Gracias. Pues David, pues está este caso precisamente, un tema que nos proponías tú el día de ayer que estábamos ahí en el carteo, y que pues si hay abogados que saben de este tipo de temas que llegan hasta la Corte Interamericana, sos vos. Y también le queremos comentar, ¿no?, que siempre estos casos es difícil no solamente llegar hasta allá, sino que las personas que están en esos juicios, sea las compañeras de San Salvador Atenco, sea las compañeras del Ejido Morelia, sea cualquier caso, el caso de Digna Ochoa, en fin, sea cualquier caso, no es fácil dar un seguimiento y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Como decía ahorita Federico, 24 años, un caso que sucedió hace 24 años. Dice en este documento que te voy a pedir, Leonardo, si lo puedes poner otra vez, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. El reconocimiento de contexto de contrainsurgencia por parte del Estado mexicano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que debido a su perfil político como base zapatista, Antonio González era un claro blanco de agresión de dicho contexto, es decir, que podía ser objetivo de alguna agresión por el grupo paramilitar Paz y Justicia. ¿Qué decir de este caso y de cómo el enfoque que está teniendo, por donde lo está apuntalando también el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y pues el lineamiento que está colocando el gobierno mexicano y la propia Corte? David, tú con la experiencia que tienes. Mira, yo colocaría, creo que entraron de lleno al caso, no sé si esté contextualizada un poco la audiencia, brevemente, un minutito nada más de contexto. Es un caso, como decía Federico, que ocurrió hace 24 años, en 1999.
una desaparición de un activista, de un líder indígena que era de las bases de apoyo del EZLN. Aunque la mayoría de nuestra audiencia ya somos jóvenes adultos contemporáneos, hay audiencia también que quizá no tiene como muy claro o muy fresco en la memoria lo que ocurría en esos momentos, en los 90s, en México. Y bueno, a raíz de la insurgencia, de la aparición del EZLN en Chiapas, se da toda una dinámica de contrainsurgencia paramilitar, de guerra sucia en contra del EZLN, de división en las comunidades y de recurrir a unas viejas prácticas que habían puesto en marcha, sobre todo en los 70s y en los 80s, para enfrentar, entre comillas, a las guerrillas de Centroamérica a partir de una doctrina estadounidense que era la creación de grupos paramilitares, es decir, para que la cuña apriete, pues que sea del mismo palo, gente de las propias comunidades o gente indígena, en este caso también, que financiada por el gobierno, asusada por el gobierno y auspiciada por el gobierno, le generaran un pique o una contraposición a los intereses de la guerrilla y a las bases de apoyo de las guerrillas en Centroamérica, digamos, en todo el movimiento de guerrillas de Centroamérica, pero también se retoma y se replica en los 90s para hacer frente a la insurgencia del EZLN. En ese marco se crearon varios grupos paramilitares. Tú, mi querido Ernesto y Federico, son especialistas en el tema, trabajaron muchísimos años allá, conocen perfectamente, no me voy a meter a ese tema que es su espacio, pero nada más como para contextualizar, alguno de estos grupos o uno de estos grupos es precisamente al que se le acusa de la desaparición de Antonio González. En ese contexto, o más bien en ese momento histórico, o en esa línea histórica, en el horizonte histórico, dirían las historiadoras y los historiadores, en el horizonte histórico había condiciones específicas o circunstancias en el contexto que se tienen que tomar en cuenta aún 24 años después. Y ahí me parece que es perdón, que es un tema muy interesante de cómo se retoma ese contexto histórico. El caso es, resumidas cuentas, una desaparición. Una de estas personas, integrante de un grupo paramilitar, va por Antonio González y le dice, mira, ven, te voy a enseñar no sé qué cosa, te voy a vender no sé qué cosa, ven para acá, y lo desaparece. Y desde ahí se desconoce su paradero, lleva 24 años desaparecidos, así, digamos, en resumidas cuentas, la acción de desaparición. ¿Por qué resulta entonces sumamente relevante el hacer el análisis del contexto? Y de esta revisión del horizonte histórico, porque esa presencia de esa persona vinculada a un grupo paramilitar no se da en el abstracto. No lo desapareció porque le debiera dinero, porque tuvieran problemas económicos o problemas de tierras. La desaparición estuvo motivada o orientada con una finalidad política. Por eso es sumamente importante la insistencia del Fray Bartolomé, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en colocar que no se puede analizar el contexto de la desaparición o el hecho de la desaparición desvinculado del contexto. Entonces ahí me parece que es muy relevante no solo colocarlo para reconocer que hubo una política de Estado, y eso me parece que trasciende al caso. Recordemos que los casos, y hago un paréntesis, esto que decías, Ernesto, recordemos que los casos que llegan a la Corte Interamericana son muy poquitos casos de México, de toda América Latina, pero muy poquitos de México, porque tienen que ser casos que representen o que sean ejemplificadores o ejemplificantes de un fenómeno específico de violaciones a derechos humanos. Es decir, que con ese caso se pueda atender o abordar fenómenos complejos, ya sea del pasado o del presente, que tengan que ver con violaciones a los derechos humanos. Por eso llegan muy pocos casos. Este caso, los otros que hacía recuento, Atengo, Digna, Daniel García, Campo Algodonero, todos los otros van, digamos, graficando cuáles son estos graves problemas en materia de derechos humanos en México y ayudan desde las sentencias a nivel internacional a resolver o atender esos conflictos. Cierro el gran paréntesis. Este caso, creo yo que la gran oportunidad que se tiene y que la asumió el Fraiba y que no la asumió la Comisión Interamericana, no la entendió, es demostrar sí la desaparición en sí misma de don Antonio González, pero además probar que existió una política de contrainsurgencia del Estado mexicano en contra del EZLN. O sea, me parece que esa es una grandísima aspiración que le está tirando literalmente el Fraiba,
que no pasó en la Comisión Interamericana, porque la Comisión Interamericana asume y dice, había un contexto de paramilitarismo, pero ese acto en específico no tenemos probado que se desarrollara como parte de ese contexto, de esa acción de paramilitarismo. No sé si me siguen. Es decir, la Comisión Interamericana reconoce que había un contexto de contrainsurgencia, pero desvincula ese hecho. Entonces es muy complicado porque si lo hubiera vinculado, estaríamos hablando que vendría una sentencia extraordinaria de la Corte reconociendo que hubo una desaparición específica dentro de un contexto generalizado de contrainsurgencia en contra de líderes indígenas en los 90, cuando menos desde el 94 hasta el año 2000, digamos, en esos 6, 7 años, ¿no? Entonces, la apuesta que está haciendo el Fray Bartolomé de las Casas, por eso yo digo, la apuesta es bastante ambiciosa, incluso está así colocando el tema de don Antonio, porque es el caso, digamos, el caso emblemático que nos trae a la discusión, pero lo que lograría si se lograra aprobar, si se lograra obtener una sentencia sería, insisto, una resolución de nueva cuenta histórica. La gente dirá, todas las sentencias de la Corte dicen que son históricas. Pues sí, porque tenemos 11 o 12 en 30 años, o sea, por eso son históricas cada una de ellas que aparece, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando, creo que la discusión está bien colocada en términos del FRAIBA, correcciones, cosas ahí igual que podemos comentar, digamos, desde la lógica fraterna jurídica, pero me parece que está bien porque la aspiración mayor es, ya se reconoce la desaparición como un acto en donde la autoridad no investigó, no hizo procesos para dar con su paradero, eso ya el propio Estado lo reconoció, pero la tirada del FRAIBA en la Corte es decir que ese desaparición se da en este contexto de contrainsurgencia. Y finalmente, y me sumo a lo que decía Federico, no solo lamentable la posición de Relaciones Exteriores de Salvador Tinajero, que fue un defensor de derechos humanos hace muchos años, porque entró cuando estaba Vicente Fox a Relaciones Exteriores, ahí se quedó, lleva más de 20 y tantos años, entonces ya es más burócrata que defensor. Pero la posición de Relaciones Exteriores, de nueva cuenta, Alejandro Celorio, que no estuvo en esta sesión, el consejero jurídico de Relaciones Exteriores, pésima la estrategia, pésimo el posicionamiento, lamentable la defensa del Estado mexicano, no en términos de su posicionamiento técnico, sino en términos del posicionamiento político. Me parece lamentable, profundamente vergonzoso que este gobierno, con esta administración que se precie de ser un gobierno de izquierda comprometido con los principios y los valores de la izquierda, la igualdad, la solidaridad, todos estos valores, siga defendiendo no solo una acción del Estado priista más rancio, de Zedillo, sino que además siga invisibilizando estas prácticas de política pública del Estado que se hicieron de desaparición, literalmente, de aniquilamiento del ZLN y de muchos otros momentos de la historia oscura de nuestro país, y que por un lado creen una comisión especial para la investigación de los hechos del pasado, de la guerra sucia, y mandando este mensaje de nos interesa, hay que combatir la impunidad y la verdad, y por el otro vayan a instancias internacionales a decir una sarta de estupideces que puedan tener fundamento técnico o teórico, pero que fundamento político, desde una posición política, me parecen, insisto, vergonzosas. Insisto, es el papel de la Consejería Jurídica de Relaciones Exteriores, este papel vergonzoso que ha tenido en todo este sexenio, no es de ahorita, no es de este caso, lo hemos señalado en cada uno de los casos que han llegado a la Corte Interamericana, y bueno, pues lamentable que la posición de Relaciones Exteriores siga siendo el decir, ya se le pagó a la víctima, ya se le pagó un dinero, ya se le hizo una disculpa pública, ¿qué más quiere? ¿Ya? ¿Qué más quiere? Literalmente lo que fue a decir es, ¿qué más quiere? Nosotros no vamos a reconocer que se dio un fenómeno de desaparición en un contexto de contrainsurgencia, insisto, del más profundo rancio gobierno priista, que era de Ernesto Zedillo. Entonces ahora tenemos a la 4T, encarnada en la Secretaría de Relaciones Exteriores con el consejero jurídico, defendiendo, sí, así, defendiendo la política de paramilitarismo, de contrainsurgencia del PRIismo en Chiapas a finales de los 90. Así de grave me parece este posicionamiento en este caso. Gracias, mi querido David. Y mire, le comento que el próximo viernes 7 creo que 7 o 9, déjeme nada más confirmo, el próximo viernes 9 de julio vamos a tener un
un programa especial con integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y también con familiares, con la esposa precisamente de don Antonio. Vamos a tener un programa especial, además de que ese mismo viernes a las 7 de la tarde, noche, tendremos una tertulia donde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas estará presentando su informe anual, así que está usted cordialmente invitada a eso. Federico, en esta parte del contexto y retomando también lo que señalaba David, tenemos aquí precisamente este mapa que nosotros trabajamos sobre la presencia de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano, particularmente en el territorio indígena de Chiapas. Hicimos un recorrido, de hecho me tocó recorrer cada uno de esos puntos. Cada botón indica una unidad militar. En los azules, los verdes, los anaranjados, los negros, y cada color indica que es una unidad de combate distinta. Como no estaba preparado, no traigo el mapa original, así que saqué ahorita de internet. Pero hablando precisamente de poder comprobar en materia de contrainsurgencia, Federico, cuando nosotros hicimos esta investigación, uno de los elementos que nosotros documentamos es que había que identificar qué tipo de unidad militar era el que estaba dentro del territorio indígena, zona altos, norte y selva. Y un elemento central que nos topamos es que a la hora de poder identificar cada unidad, si era un regimiento, un batallón, etcétera, es que podíamos identificar a fuerzas especiales. Y donde había fuerzas especiales, donde hubo fuerzas especiales, es específicamente ahí donde se crearon los grupos paramilitares. Donde no había fuerzas especiales, no se creó ningún grupo paramilitar. Solo en donde había unidades de fuerzas especiales durante la administración del presidente Ernesto Zedillo. A mí el FRAI me había invitado, me había propuesto ante la Corte Interamericana para ser uno de los testigos, para contextualizar con base al trabajo en campo que habíamos hecho durante décadas, más de una década documentando eso. Pero el gobierno de esta administración se opuso y la Corte Interamericana aceptó y no se permitió que nosotros expusiéramos precisamente con todos los elementos que tenemos documentados en una investigación documental y de campo. ¿Qué está en juego aquí, Federico Anaya, si se logra este propósito del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y si no se logra y la Corte Interamericana lo desecha? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué dimensión darle a un caso de esta naturaleza? Bueno, Ernesto, primero quisiera yo preguntarte un pequeño detalle. Sí. En el mapa que nos pusiste y que quienes nos están viendo pueden regresar y verlo, ahorita lo acabo de congelar en mi pantalla. ¿Puedes regresarlo, por favor, Leonardo? Sí. Tú decías que los botones nos muestran qué tipo de unidad tienen, y entiendo que los botones naranjas son las fuerzas especiales. No, los botones naranjas no son las fuerzas especiales, son distintas unidades de combate. Ok, perfecto. Ajá, sí. Pero en el mapa que nos dijiste no podemos ver cuáles son fuerzas especiales. No en porque okay. Es una resolución bastante mala, no. pero sí, por ejemplo, fuerzas especiales en la zona norte identificamos algunas, en la zona selva, en la zona altos, y tenemos el número de la unidad militar que estaba operando ahí, ¿no? Está perfecto. De todas maneras. Nada más regrésame al mapa ese. Sí, por exacto. Ejemplo, en ese mapa, los botones, digamos, verdes, grandes cuadriculados, era el primer cuerpo del ejército, por poner un ejemplo. Pero los botones negros también eran unidades de fuerzas especiales. Ok. Bueno, una cuestión, si dejan ahí el mapa, nada más una explicación. En el mapa ustedes están viendo 3 franjas, una amarilla, una verde y una
azul. Ujú. Esos son los territorios. Esa es por zona militar. Ok, pero lo importante, para que la gente sepa dónde está Sabanilla. Sabanilla está en la parte de hasta arriba de la franja verde, es decir, de la franja de en medio. Es donde ustedes alcanzan a ver 3 puntos, 3 cuadritos amarillos, cerca de lo negro ya. Eso negro es Tabasco, ¿sí? Ese es el área de Tila Sabanilla. Es obvio que ahí tienen por lo menos 5 unidades militares. Ahí están en ese mapa marcadas 3 con amarillo, 2 con azul o verde. Y entonces tú tienes ahí la presencia militar. Lo que nos dice Ernesto es muy importante. La presencia militar puede contener elementos de fuerzas especiales y hay una altísima, prácticamente segura posibilidad de que se formen grupos paramilitares cuando tienes fuerzas especiales ahí. ¿Por qué? Porque las fuerzas especiales, una de las cosas en las que están especializados es precisamente en organizar a la población civil amiga del ejército para que les apoye. Y esa era parte del plan Chiapas 94. Ahora, todo esto que acabo de decir ya está aprobado. Ojo, es una lástima que no haya sido testigo, pero puedo entender por qué la Corte no haya aceptado, porque no está a discusión si hubo un plan de contrainsurgencia llamado Chiapas 94. Eso no está a discusión, ya está aprobado. Y tampoco está a discusión si hubo o no hubo un plan de contrainsurgencia específico en esa región. O sea, Paz y Justicia es un grupo paramilitar, parte del plan Chiapas 94. Eso también ya está aprobado. Entonces, el punto es que no necesitamos volver a probar algunas cosas. Lo que queda pendiente en el caso de Antonio, por eso decía yo que es un pelo de rana calva, es que el ciudadano que se llevó a Antonio González Méndez, cuyo nombre es Juan Regino López Leopoldo, ¿es o no es miembro de Paz y Justicia? Y sobre eso no hubo manera durante el proceso ante la Comisión Interamericana de probar que Juan López era parte de Paz y Justicia. Para quien está escuchando, perdón, para quien está escuchando a Federico, Paz y Justicia era un grupo paramilitar. Exactamente. Que eso aparte también está aprobado ya ante la Comisión Interamericana. Es un grupo paramilitar, parte del sistema de contrainsurgencia. Entonces, en realidad, el gobierno mexicano no tiene mucho o no tenía mucho que defenderse. Y yo quisiera agregar un detalle, porque así como nos lo presenta el compañero David, el gobierno mexicano parece ser uniforme y absoluto. Ningún gobierno es uniforme y absoluto. Tan no lo es que en la audiencia de la semana pasada hay un momento donde la Comisión Interamericana, que también tiene voz en la audiencia, aclara que en el momento en que el gobierno mexicano dio la disculpa pública, la Secretaría de Gobernación, en voz de Alejandro Encinas, reconoció que había habido desaparición forzada de Antonio, cosa que no estaba probada ante la comisión, pero el gobierno mexicano, en voz de Alejandro Encinas, ya reconoció que sí hubo. Perdón, Federico, yo por eso lo coloqué en Relaciones Exteriores en la Consejería Jurídica, o sea, específicamente con un individuo. Exactamente. Con una persona, porque en el chat pusieron... Pero tenemos que hacerlo porque tú también estabas hablando la 4T, la 4T encarnada, y no es cierto. Porque entonces significa que hay 7 encarnaciones distintas de la 4T. Lo corrijo si quieren. La Consejería Jurídica de Relaciones Exteriores del gobierno de la 4T, pues así es. Y esto la Consejería Jurídica de Relaciones Exteriores del gobierno de la 4T. Y esto, vamos a decir, así sí. David y yo, nos prueba una cosa bien importante, cómo la burocracia recién llegada con el obradorismo ha tenido que pelear y a veces ha perdido, y en Relaciones Exteriores, Consejería Jurídica las ha perdido casi todas, o prácticamente todas. La nueva burocracia tiene que pelear con una vieja burocracia. Y lo que a mí me da más coraje es que tengas en la vieja burocracia gente como Salvador Tinajero, que venía del otro lado. Pero aquí hay una cosa bien interesante y es cómo se pelean las burocracias, porque Gobernación en campo, en la disculpa, reconoce que Antonio fue víctima de desaparición forzada, que es lo único que no había podido aprobar la comisión. Entonces,
ese es el tema ante la Corte. Ojo, por eso no estoy tan claro de qué es lo que está buscando el Fraiba. Yo creo que el Fraiba está haciendo un magnífico trabajo defendiendo a la víctima. La señora Sonia no ha recibido justicia. El caso no ha terminado de ser tomado en serio por el gobierno, lo demuestra Relaciones Exteriores en la audiencia. Y solo Encinas ha dicho la verdad completa a la hora de disculparse. Entonces es importante que sea bien en serio el reconocimiento. Entonces, doña Sonia, tiene que ser defendida. Entonces, el Fraiba está haciendo eso muy bien. El asunto es que lo que falta por coronar en este caso es lo que Encinas ya reconoció más allá de si había o no había pruebas. Antonio fue víctima de desaparición forzada, punto y aparte. El contexto ya estaba, hay un grupo paramilitar y hay un plan de contrainsurgencia. Y el gobierno siempre ha reconocido eso. Por lo tanto, no nos enredemos tampoco tanto. Este gobierno no ha negado nunca que hubo un contexto de contrainsurgencia. Al contrario. Pero ese es otro tema y mucho más moderno. Pero ¿dónde? Perdón, ahí nada más por ignorancia mía. ¿En dónde lo ha reconocido? De entrada, en la disculpa para el caso de Antonio. Sí, pero ese es lo que dijo Encinas en un evento. No hay un documento. No, a ver, no. A ver, no. A la comisión, a la corte. Digo yo, porque Encinas puede salir y decir, sí, somos. No, abogado. No abogado. Traducen absolutamente nada, digo yo. Como... El presidente de la Corte Interamericana fue bien claro en eso durante la audiencia. Al final, agarra y le pide al gobierno mexicano que entregue los videos y las grabaciones de lo que dijo el gobierno. ¿Por qué? Porque eso sí es un documento público. O sea, perdón, te estás viendo terriblemente formalista. No es nada más el pergamino. El gobierno mexicano, en voz de su subsecretario de Derechos Humanos, hizo un reconocimiento y eso está registrado. Y si se hubiera perdido el video, ahí tienes por lo menos 2 testigos que lo oyeron decir eso. Entonces, lo que estamos viendo es el pleito de las burocracias. Y la pregunta es, ¿cuál de esas burocracias es la que va a terminar ganando? Hasta ahorita, es obvio que en Relaciones Exteriores el lado luminoso va contra la marea y camino para arriba, con mucha dificultad. Pero este caso está ayudando a clarificar eso otra vez. Y qué bueno. Y nada más un detalle. Este no es el único caso en el que se ha discutido el plan de contrainsurgencia Chiapas 94. Y no es el único en el que el gobierno mexicano ha reconocido más globalmente ese contexto. Está también el caso de Acteal y otros varios. Entonces, la Corte Interamericana, por eso le causaba tanta bronca lo que Salvador Tinajero decía. Salvador se atrevió a decir que este no es el lugar para establecer qué fue lo que pasó históricamente. No, ese sí es el lugar para hacerlo. Y lo han venido haciendo no solo en este caso, en muchos otros. Ya, gracias Federico. Pues David, si no tienes algo más ahí con qué puntualizar o cerrar, vamos a pasar al siguiente tema y que tiene que ver, David, pues con que se reactivaron las órdenes de aprehensión, 16 órdenes de aprehensión contra militares por el caso Ayotzinapa, aquellas que en alguna mañanera le preguntaba al presidente y por qué se había habido un desistimiento de la fiscalía y contra esos 21 militares, y el presidente me decía, pues realmente no sé, es contra 16 militares, parece ser que dejaron fuera a funcionarios ahí del estado de Guerrero. David, ¿cuál es tu valoración sobre pues este giro que vuelve a dar después de ese retroceso y esa denuncia que había hecho no solamente el Tlachinoyan y los madres y padres de los normalistas, sino también el grupo interdisciplinario de expertos independientes? Sí, bueno, yo creo que nada más para cerrar el punto anterior decía, o sea, colocado, mi crítica estaba colocado sobre la actuación de esta unidad, que es la Consejería Jurídica de Relaciones Exteriores. Desde mi particular punto de vista, Federico no lo comparte, pero desde mi particular punto de vista, ha sido muy lamentable el posicionamiento, muy lamentable la defensa frente a la Corte. Desde mi particular punto de vista, si Federico puede decir que hay otras valoraciones y otros reconocimientos, está muy bien. Mi valoración es que la defensa que yo vi en la audiencia me parece a mí lamentable de Consejería Jurídica de Relaciones Exteriores de este gobierno. Así, yo no dije que sea todo el gobierno, ni que sea toda la administración, ni toda la 4T.
Esas personas en lo individual. Cierro, nada más era la aclaración. Ahora, sobre este punto Y igual... que esas personas representan al gobierno. Que esas personas representan al gobierno frente a un procedimiento formal ante la Corte. Me podrán alegar de formalista, pero la Corte tiene procedimientos formales. Si se siguen los procedimientos formales, se llega a un resultado. Si no, pues no se llega al resultado. Me parece que es muy práctico. Así funciona el sistema legal y el sistema interamericano, igual, con estos formalismos, estas formalidades. Ahora, sobre el punto que estamos justo, me parecía muy importante colocarlo o discutirlo, porque yo vi que pasó como medio de noche la semana pasada. O sea, Sí. era una gran noticia en términos positivos, ¿no? Y pasó como medio ahí, como que se perdió 2, 3 notitas y como que no se vio. Y yo recupero igual en la parte nada más en volver a colocar el tema. En agosto del año pasado que se presenta el informe de la COBAG, de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación, se dan a conocer en ese margen o en ese marco que había 21 órdenes de aprehensión que habían solicitado el anterior fiscal de la Fiscalía General de la República, Omar Gómez. Que Omar Gómez tenía el respaldo de los familiares, el acompañamiento del GIEI, ¿no? Era un fiscal, digamos, que venía también de sociedad civil, de proceso de sociedad civil, y que tenía respaldo, ¿no? Y entonces él había solicitado 21 órdenes de aprehensión, bueno, muchas más, pero entre esas órdenes que había solicitado, 21 órdenes sobre 16 militares y 5 personajes civiles, entre ellos el ex procurador de Guerrero y en ese momento juez de Barandilla, que se ha mencionado en muchos momentos a lo largo de la historia del caso Ayotzinapa, y otros personajes ahí civiles. Pero lo relevante era digamos, el desistimiento que en ese momento, cuando se conocieron estas órdenes de aprehensión, se supo que la oficina de Alejandro Hertz Manero directamente, bueno, alguien de ahí de su oficina, pero directamente él había solicitado al juez, a quien le habían solicitado las órdenes de aprehensión, que retirara esa petición de las órdenes de aprehensión sobre estas 21 personas. Generó un gran debate, una gran discusión, y eso generó además un enfrentamiento de nueva cuenta entre el subsecretario Encinas y los militares, digamos, o un grupo de la cúpula militar, para que no me digan que generalizo. Un grupo de militares específicamente que siguen defendiendo la impunidad de los actos de militares y estas actuaciones violatorias de los derechos humanos que están en este gobierno, ese grupo de militares. Se generó este debate y generó además una discusión bastante interesante de intentar entender por qué se había solicitado este desistimiento de las órdenes de aprehensión, el retiro, digamos, de la solicitud de las órdenes de aprehensión. No quedó muy claro, tú lo colocabas muy bien, Ernesto, se le preguntó al presidente, el presidente dijo, pues ahí la fiscalía, no sabemos. Y la semana pasada se dio a conocer no solo que se volvieron a pedir las 16 órdenes de aprehensión en contra de los militares, sino que se cumplimentaron 8. ¿Por qué se hicieron, digamos, prácticamente el cumplimiento de esas órdenes de aprehensión de un día a otro? Porque los ocho militares detenidos seguían en activo. De estas 16 órdenes de aprehensión, 8 militares seguían en activo y entonces pues estaban en sus cuarteles o en sus destacamentos, en sus batallones y pues literalmente fueron y les cumplieron ahí la orden de aprehensión. O sea, fue relativamente rápido, digamos. Yo no digo que es sencillo, pero rápido sí el detenerlos. Por eso era rápido el cumplimiento de estas 8 órdenes. Los otros entiendo que hay algunos que ya no están en servicio, o creo que los 8 ya no están en servicio, y entre ellos hay un coronel de un batallón de infantería de ahí de la zona de Iguala, que él sí ya está en calidad de prófugo, porque entiendo, no sé si por informaciones que se ha filtrado en medios, no se ha salido información cierta, no sé si se fue del país o alguna cosa así, porque ya tiene calidad de prófugo, digamos, porque no se ha podido cumplir la orden de aprehensión. Entonces, regresando nada más en ese contexto, o lo que pasó hace meses y ahora lo traemos a colación, la noticia de que se haya reordenado la detención de estas 16 personas, uno, nos corrobora que originalmente lo que se había pedido por parte del fiscal en su momento, Omar Gómez, era válido o era cierto, es decir, no tenía por qué haberse echado para atrás, que se está actuando ahora a nivel de la Fiscalía General de la República, entiendo yo, de una forma diferente a cómo se reaccionó en agosto, y es presunción mía a partir de los hechos. En agosto se reaccionó de una forma retirando las órdenes de aprehensión contra los militares y hoy se reacciona de otra forma. No sé si responda a tiempos políticos, a cosas de reestructuración interna de Fiscalía General de la República o a instrucciones presidenciales, ¿no? Para, digamos,
evitar que quede este halo de protección o de impunidad en el caso, que seguía ahí como tufo, digamos, rondando el caso. Pero sí me parecía muy importante destacar el proceso contra estos 8 militares. Se está deteniendo por desaparición forzada. No es menor el delito, es un delito grave, es un delito de prisión preventiva, es un delito que pues amerita, digamos, la atención de todas y de todos. Habría que ver la modalidad, no necesariamente es que ellos físicamente los hayan desaparecido. La Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, te permite modalidades en donde si tú facilitas que se haya dado la desaparición o obstruyes la investigación o niegas el paradero de la persona o eres, digamos, toleras que se dé la desaparición, también cometes el delito de desaparición en una distinta modalidad, pero la ley lo establece así. Entonces, creo, y con eso termino, la detención de los 8 militares, de hoy estos 8 militares, el que se conozca que hay 8 órdenes de aprehensión más pendientes de cumplir. Con estos 8 suman 12 militares ya sujetos a proceso. Si se cumplieran las otras órdenes, serían 20 militares sujetos a proceso por el caso de Ayotzinapa, más los civiles, autoridades civiles, más toda la gente de Guerreros Unidos. Yo creo que en el recuento histórico me parece que puede ser un buen balance, así en términos generales, no extraordinario, no maravilloso, un buen balance sobre el trabajo que se ha hecho en el caso. Insisto, con todas las deficiencias, todo lo que pueda tener, pero si se va a procesar a estas personas que facilitaron, obstruyeron, negaron la información o de alguna forma coadyuvaron, ya sea por acción o por omisión, a que desaparecieran los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, me parece que es un muy buen mensaje de esta administración, en ese sentido, digamos, en el caso que es, el propio presidente lo dijo, el caso más relevante de la administración, de esta administración, obviamente por la trascendencia histórica, la relevancia que representa. Ya, gracias, mi querido David Peña. Federico Anaya, pues estamos a 3 meses de que se cumplan 9 años y de la desaparición de los normalistas. Y los padres y madres, pues entendemos también, y así nos lo han dicho ya en entrevistas, pues que pues ya están cansados de que no se avance y de que ellos identifican al ejército como el principal actor que obstaculiza pues llegar a la verdad de qué pasó y dónde están los normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y además está por terminar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso también esto que señala David, yo coincido con él en que es una nota que casi pasó de noche, pero que es muy, muy relevante, además de que finalmente, pues, una de las preguntas que surgen, bueno, ¿y por qué fue el desistimiento? O sea, finalmente, pues no sabemos si finalmente ahí está otra vez ahí. ¿Cuál es tu balance de lo que está pasando ahí nuevamente con estos militares involucrados en la desaparición de los normalistas, Federico? Bueno, yo quisiera concentrarme en la imagen que estamos usando. La noticia pasa de noche y en la noche, en medio de la oscuridad, nuestro imaginario de buenos mamíferos diurnos dice que el mal se esconde en las sombras, ¿verdad? Bueno, ese mal es el ejército. O sea, otra vez, aquí no necesitamos hacernos muchas broncas. El responsable del contexto de contrainsurgencia en Guerrero es el ejército y lo es desde la época de la Guerra Sucia en los años 1960. Quienes tenían el control territorial en el momento de la tragedia de la noche de Iguala era el ejército. Y las investigaciones que se realizaron ya durante esta administración con un fiscal especializado en el caso que fue puesto con la aprobación y el apoyo de las mamás y los papás de Ayotzinapa, descubrió el entramado militar y pidió órdenes de aprehensión. Y ahí es donde tendríamos que explicar por qué pasó de noche, por qué está en las sombras. Les recomiendo irse a la semana pasada, porque si ustedes se acuerdan, lo que nos traía a todos de un
hilo era el extrañísimo nombramiento de Luisa María Alcalde en la Secretaría de Gobernación. Bueno, Raimundo Riva Palacio, en su columna, en una de sus columnas, él escribe todos los días, de esa semana, comenta el nombramiento de alcalde en Gobernación, pero hace una relación, y eso es bien interesante, con este asunto. Y dice que en realidad no fue nada inocente y no es un error, que poner a Luisa María es poner a una de las radicales en Gobernación y que el objetivo político es pegarle al ejército. Ojo, Riva Palacio es uno de los voceros públicos conocidos y notorios del ejército mexicano. Eso dijo él. O sea, yo no estoy poniendo ni haciendo elucubraciones. El señor dijo eso. Y el señor, aparte, recordó el desistimiento que ahorita tú preguntabas, Ernesto, y él dijo que una juez ya encontró que las órdenes de aprehensión no tenían razón ni fundamento. Falso. Hace un año, cuando fue el desistimiento, el juzgado de control, cuando recibió el desistimiento ordenado por Gertz Manero en contra de la mejor opinión de los fiscales especializados del caso, en contra de la opinión de las víctimas, las papás y los mamás de Ayotzinapa, cuando la oficina del fiscal general pide el desistimiento, el juzgado de control, en su resolución, que la tuvimos a vista, porque no me acuerdo si fue el Universal o Reforma quien publicó grandes extractos de esa resolución, el juzgado de control dice: voy a cancelar estas órdenes de aprehensión porque lo pidió la fiscalía y la única responsable de haber pedido eso es la fiscalía. Las órdenes de aprehensión fueron dadas porque había elementos suficientes para asumir que había presunta responsabilidad y había un delito que perseguir. Es decir, este juzgado se sostiene en que esas órdenes de aprehensión estaban bien dadas. Pero como el fiscal general dice que hay que quitarlas, entonces el juzgado las cancela. Pero fue muy cuidadoso el juzgado de control diciendo que las órdenes de aprehensión estaban bien dadas. Entonces miente Riva Palacio cuando dice que ya un juez había desechado esas órdenes de aprehensión. No es cierto. El juez lo que dijo es que estaban bien dadas. Y que, por lo tanto, en cualquier momento, cuando el fiscal otra vez pierda la razón o retorne a sus 5 sentidos, como ustedes quieran, y llega y vuelve a pedir las órdenes de aprehensión, pues seguramente el juzgado de control se las va a volver a dar. Y eso fue lo que pasó ahora. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Termino. Es otra vez un pedazo de la burocracia peleando contra otro pedazo de la burocracia. Y yo insisto en algo que vengo diciendo en ese programa desde hace meses. En 2018 no hubo un octubre rojo y pedazos gigantescos de la burocracia es el viejo régimen vivito, coleando y fuerte, especialmente en materia militar. Y por eso es tan importante estar bien claros del lado de Alejandro Encinas. Y ahora yo le hago caso a Riva Palacio, también de alcalde, la secretaria, porque si son la mitad de lo que dijo Riva Palacio, están del lado correcto de la historia. Y el enemigo es el ejército. Yo no sabía, y le agradezco mucho a David que nos haya dicho que tenemos ahí un coronel que ya se dio a la fuga. Eso es raro. Normalmente los mandos militares se sienten tan bien protegidos que se quedan. Que ese ya no esté significa que no va mal el asunto en general, pero no es una cosa buena. O sea, no hay disolución del Estado, no hay disolución del ejército. Las Fuerzas Armadas del viejo régimen son las mismas Fuerzas Armadas de este régimen y tenemos que aprender a irlas domesticando y no lo vamos a terminar de hacer muy pronto. Ya, gracias Federico y gracias David. Yo nada más me quedaba pensando ahorita, retomando el caso anterior de Antonio y del ejército, pues que además pues siempre el ejército sigue apareciendo, es que esas fuerzas especiales que estaban ahí en el territorio indígena de Chiapas, pues muchas de ellas eran grupos aeromóviles de fuerzas especiales que después muchos de sus integrantes se convirtieron en los Zetas, ¿no? Pues tremendo lo que hay. Pues David, mi querido David, ¿con qué cierras? ¿Con qué te despides? Pues yo creo que en este tema lo quisimos conectar un poco, respondo a la audiencia, porque nos preguntaban de otros temas que teníamos también.
Y este tema lo quisimos conectar justo por el tema de militares, digamos, como el tema de militares en Chiapas, esta responsabilidad, la contrainsurgencia, y ahora militares en Guerrero, toda proporción guardada, los hechos, el momento histórico y tal, pero nos parecía importante, digamos, hacer esta conexión justo porque pues se sigue revisando la actuación del ejército, ¿no? En diferentes momentos históricos, pero se sigue revisando la actuación del ejército. Lo que sí me parece importante, muy importante destacar, es este mensaje de justo como decía Federico, de que había personajes que se sentían intocados, o creo que aún todavía algunos se sienten intocados, o intocables más bien, y que estos mensajes que se van mandando se van, digamos, desmitificando esta suerte o esta idea de los intocables. Y yo solo de colofón, hoy veía en la mañana también, no se publicó, creo que fue de Reforma o el Universal, en primera plana y en 8 columnas, una nueva consignación que está haciendo Fiscalía General de la República sobre el caso de Segalmex, de toda esta tranza que se hizo ahí en Segalmex, de toda la lana que se robaron, contra 2 militares. Digamos, llama la atención de nueva cuenta que sea esta FGR la que esté y da a conocer, bueno, no da a conocer, pues se filtra en medios, que va contra 2 militares que participaron en una compra simulada o en una cosa ahí, no alcancé a leer toda la nota, pero digamos, lo central es que Fiscalía General de la República va contra 2 militares que participaron en esta cosa de compras consolidadas de Segalmex, no solo contra las personas que ya están procesadas, algunas de ellas presas, algunas prófugas también, sino también ahora específicamente contra 2 militares. Entonces me llama la atención, digamos que la semana pasada hubo estas nuevas órdenes de aprehensión, detienen a 8, y esta semana se filtra que hay una investigación también en contra de 2 militares que participaron en algún grado de responsabilidad, insisto, no conozco a detalle el caso, en esta tranza que se hizo en Segalmex. Entonces creo que hay buenos mensajes en uno de los temas que hemos señalado aquí y que se han señalado por diversos análisis especialistas de todo el mundo, en uno de los puntos más débiles que tenía ahí sí la administración de la 4T del presidente, que era el tema de procuración de justicia desde la Fiscalía General de la República. Era uno de los temas, o yo creo que junto con seguridad en general, creo que es los 2 temas más fuertes, más complicados, y en donde presentaba una debilidad institucional en el caso de la procuración de justicia, en el caso de la FGR, y creo que aquí hay cuando menos, tampoco digamos que una flor hace verano, pero cuando menos 2 chispazos o 2 visos por ahí de luz que nos pueden ir dando señales de hacia dónde va el cierre del sexenio o sobre qué temas o sobre qué puntos creo que van a ir colocando los puntos sobre las IES hacia el final del sexenio, justo, insisto, en uno de los ejes o en uno de los temas que desde mi particular punto de vista veíamos muy débil y que era el de procuración de justicia. Qué bueno que va, hay 2 notas en 2 semanas diferentes, va creo que moviéndose un poco más el elefante reumático de la Fiscalía General de la República. Gracias, David. Pues nada más les aviso y vamos a poner aquí el tuit de Alejandro Encinas, que lo puso hace 2 horas, precisamente la madrugada del 25 de junio. De este 25 de junio, la Fiscalía General de la República detuvo a Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Antisecuestros de la CEIDO, durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acusado de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos. Perdón, que aparece en la nota, en el tweet, aparece, es uno de los que aparecen en los videos donde están torturando a uno de los de Guerreros Unidos, es uno de los que aparecen en el video, junto con Tomás Herón. Ajá. Él es uno de los responsables que ahí aparece también en el video. Qué buena nota también, qué buena noticia también que se sume a esta ola de detenciones, ¿no? Así es. Pues mi querido David, Federico, muchísimas gracias. Dime, Federico. Nada más iba a hacer el cierre, le faltaba su cierre a Federico, no me lo censures. Porque aparte de todo, el problema es no es poco el trabajo que falta para asegurar que el ejército y la armada funcionen como deben funcionar en un régimen democrático. Falta muchísimo. Nada más quiero recordar algo para juntar los 2 casos, por cierto. El encargado de inteligencia en Tuxtla Gutiérrez, que controlaba las relaciones en campo con Paz y Justicia, era un coronel llamado Leopoldo Díaz Pérez. Yo lo conocí cuando estaba en el Fraiba. Él iba a las reuniones para negociar cuando iban a regresar los desplazados, etcétera. Y él presumía mucho de estar en el área de inteligencia, en la sección 2 de Estado Mayor. Leopoldo Díaz Pérez
terminó siendo general del ejército y comandante de la zona militar en Cuernavaca. Y cuando estuvo ahí, estuvo involucrado en la desaparición y asesinato de Yeto Ramsés Sánchez. A santo de eso, de esa represión y de ese asesinato, fue procesado. Pero nadie sabe qué fue lo que pasó, Ernesto. Y eso que acabo de decir, la última noticia de que fue procesado, tiene por lo menos 5 años, ahorita no me acuerdo, pero si ustedes meten todos los nombres que acabo de decir, van a encontrar los datos. Uno de los problemas que tenemos como sociedad civil es que no le damos seguimiento a los asuntos. Y eso es parte del sistema de impunidad. Eso permite que gente como Riva Palacio pueda decir mentiras diciendo que las órdenes de aprehensión estaban mal dadas. No, hay que decir con toda claridad cuándo sí estuvieron bien dadas y quién estaba en dónde. Qué bueno que ahorita Ernesto nos recordó que los cuerpos de fuerzas especiales del ejército terminaron después de la guerra en Chiapas, convertidos en zetas. Y el coronel encargado de la inteligencia militar y que estaba organizando las represiones y que vimos desde el FRAIBA hacerlo, terminó, Leopoldo Díaz, permitiendo tortura y asesinato de personas en Cuernavaca. Si no persigues a estos mandos y jefes militares y no les haces pagar, van a seguir haciendo lo mismo. Es nuestro deber republicano hacerlo porque tenemos que limpiar las Fuerzas Armadas. Y para limpiarlos a veces hay que meter tiner y escobeta, aunque duela. Y trascabo, en algunas ocasiones hasta trascabo. Fíjate que y eso creo que lo comenté hace algunos años con ustedes, no me acuerdo, pero ahorita que estamos también con el tema de paz y justicia y que si la Corte Interamericana ya lo reconoció o no, el gobierno ya lo reconoció también como un grupo paramilitar de contrainsurgencia, etcétera, pues me recordé esa reunión que tuve cuando estaba yo en una organización que teníamos, que era por sus siglas CAPICE, una reunión que le pedía al entonces secretario de gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, Emilio Cebadúa, ¿no? Pues gran comparsa con Rosario Robles, ¿no? Y Emilio Cebadúa, me recuerdo que me decía así con un puro, así tipo acá al magistrado, con todo respeto, magistrado, no los estoy homologando, pero con una posición de veras muy soberbia, mucho pose, ¿no? O sea, yo aquí controlo todo, Ernesto. En esa habitación que está allá, tengo un cuarto de máquinas y yo puedo ver todo lo que está pasando en el estado de Chiapas. Y si ustedes pueden verlo, ¿por qué no han detenido a los líderes de Paz y Justicia? Este grupo paramilitar. Da otro bocanazo puro y dice, Paz y Justicia. Paz y Justicia es una ONG como el FRAIBA, ¿no? Esto es lo que me decía Emilio Cebadúa en ese entonces como secretario de gobierno de Pablo Salazar Mendiguchea. En fin, pues muchas historias que se mueven, que se remueven de todo lo que nos tocó vivir en esos tiempos y que vuelven a estar aquí en tiempo presente. David Peña, Federico Anaya, como siempre, un gustazo. Y dice Lilia Sánchez, Ernesto, esta mesa de los Maxi Abogados debe durar 2 horas. Siempre hay muchos temas que tratar. Digo, Lilia, gracias, Lilia. Qué bien que te das cuenta que el tiempo es limitado en estos espacios. ¿Qué opinan de la jueza de Veracruz? Sí, era un tema que queríamos abordar, pero lo dejamos en el tintero. No, hacemos un especialito. Igual hacemos un perspectivas a ver si pueden mañana y capaz que ahí le metemos, ¿no? Yo mañana no puedo, pero lo agendamos si quieren. Y sabes, a mí me gustaría el tema de Veracruz, no sé, Federico, si estás de acuerdo, como Veracruz en su conjunto, porque no solo es este tema de la jueza, hay un par de asuntos más en Veracruz que creo que podría llamar la atención bien como para analizar. No, y ahorita acabamos de hacer una cobertura del foro de fosas comunes, la crisis forense en México y Veracruz, las fosas comunes, qué barbaridad. Hoy empezamos ya a publicar las intervenciones una por una, hoy vamos a publicar 6 intervenciones más.
Hoy empezamos precisamente con la intervención de Alan García, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas acá en México, y estaremos ya con los testimonios, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía de Veracruz, etcétera, y ahí el David ha trabajado también mucho esos temas de por allá. Así que bueno, pues ya estaremos platicando, ahí nos ponemos de acuerdo y hacemos un especialito y atendemos aquí lo que dice la comandanta Lilia Sánchez y hacemos un especial de 2 horas con los Max Abogados. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, abrazos. Cuídense. Saludos. Hasta luego.